el efecto de los parámetros operativos en la síntesis de nanopartículas magnéticas. Los integrantes del equipo son Sara y Alejandra Quesada Salvador, Sasek David Flores López y su servidora Brenda Alicia Hernández Flores. Como introducción se tiene que, para poder darle a las nanopartículas magnéticas aplicaciones biomédicas, por ejemplo, el tratamiento contra el cáncer, es necesario tener partículas homogéneas, ya que una alta polidispersidad de este podría causar acumulaciones en el cuerpo y provocar trombosis. Para esto es necesario realizar un diseño de experimentos en el cual se vea cómo afecta los parámetros operativos, para localizar la mejor ruta para cumplir con las características mencionadas. Parámetros de interés. Se busca una dispersidad baja para las nanopartículas magnéticas. Las dos etapas, nucleación y crecimiento, deben estar separadas. El tamaño de la partícula tiene que estar entre 10 y 50 nanómetros. La síntesis de coprecipitación presenta una gran cantidad de parámetros operativos que afecta el tamaño y distribución de tamaño de las partículas. Estos parámetros de interés son la velocidad de dosificación de los reactivos, velocidad de agitación y temperatura. Ahora hablando sobre el diseño de experimentos, este ensayo consistió en dos partes. En la primera de ellas, los parámetros de estudio son únicamente la naturaleza de los precursores a una velocidad de 800 revoluciones por minuto. Después de un análisis por microscopía electrónica de transmisión, se selecciona la mejor combinación de reactivos bajo el criterio de mínima polidispersidad obtenido. En la segunda etapa se selecciona la mejor combinación de precursores y se varían en dos niveles, alto y bajo, los siguientes factores: temperatura, velocidad de agitación y dosificación del medio básico, así como podemos apreciar en esta tabla. Cada ensayo se maneja por duplicado, dándonos un total de 16 ensayos para este experimento en particular, los cuales se varían en dos niveles de los factores anteriormente mencionados. Por ejemplo, el ensayo rotulado como C2 se maneja a un nivel más menos menos, lo cual es la temperatura más alta y las velocidades de agitación y dosificación más bajas. El efecto de los parámetros en el diseño de factorial de 2 a la K es, según la gráfica, la temperatura tiene un efecto mínimo sobre el tamaño de la partícula. El tamaño es mayor operando a 70 grados Celsius, pero la pendiente se mantiene en la línea media del tamaño de la partícula. Mientras que la agitación y dosificación sí influyen sobre el tamaño. Ambas son inversamente proporcionales al tamaño de la partícula, pues para obtener un tamaño menor, la velocidad debe ser más alta, así como el cambio de pH. Este diagrama de Pareto muestra que los efectos más significativos en el conjunto son B, C y C, los cuales hacen referencia a la agitación y dosificación respectivamente, pues son los que más influyen en el tamaño final de partícula. En el diagrama de bloques, donde se muestra la interacción entre factores, tenemos que en el bloque 1 se observa un cruzamiento de la temperatura con la velocidad de agitación. A 70 grados Celsius no se presenta un efecto resaltable, mientras que a 30 grados Celsius el tamaño de la partícula aumenta al disminuir la velocidad de agitación. En el segundo bloque se presenta la interacción de temperatura con velocidad de dosificación. Operando a las dos temperaturas propuestas, el tamaño es mayor cuando se dosifica a un nivel más bajo, de 1.6 mililitros por minuto. El efecto de la temperatura de 30 grados Celsius es más apreciable, pues su pendiente es más pronunciada. Por último, en el tercer bloque, podemos apreciar los efectos de velocidad, agitación y dosificación del medio básico. Se tiene un mayor efecto a 130 revoluciones por minuto, pues a 1000 revoluciones por minuto la pendiente es casi nula, lo que significa que el tamaño de partícula se obtiene a niveles bajos de dosificación y agitación. La temperatura aquí no tiene mucha incidencia. Principales resultados. En cuanto a los resultados, tenemos que la combinación de los reactivos provee una partícula de tamaño mayor a 7 nanómetros y mantiene una polidispersidad mayor de 20%, en donde mantienen una gran solubilidad. En el estudio paramétrico se encontró que hay una relación entre la disminución de la polidispersidad de las partículas con la temperatura de reacción, es decir, la polidispersidad disminuye. Cabe resaltar que la temperatura influye muy poco en el tamaño de las partículas, esto es debido a la oxidación de algunos iones de hierro al ser calentados. Gracias a este análisis se determinó que la velocidad de agitación y la dosificación son determinantes para controlar el tamaño de las partículas. Estas partículas presentan una alta magnetización de saturación. El tamaño de dichas partículas fueron de 7 a 15 nanómetros. Mediante la microscopía electrónica de transmisión se obtuvo la morfología y tamaño. Mediante la difracción de rayos X se determinaron las fases de oxidaciones presentes, así como también se obtuvo la cristalinidad. Mediante espectroscopía de IR se identificó el enlace óxido de hierro, así como las impurezas presentes en las muestras. Para la determinación de propiedades magnéticas se obtuvieron los ciclos de Histres, mediante los cuales se midieron a temperatura ambiente aplicando un magnetómetro de muestra vibrante. Para determinar el efecto de vibración de los parámetros operativos claves se hizo mediante el diseño de experimentos 2K, que antes se mostró. Y finalmente los resultados mostraron que la combinación de dichos reactivos dan el tamaño máximo de partículas cuando se presentan una alta solubilidad de los precursores, así como también existe una relación directa entre la disminución de la polidispersidad de las partículas y la disminución de la temperatura de reacción. Para concluir, estas partículas son candidatas para ser aplicadas en el campo biomédico, debido al tamaño, a la polidispersidad estrecha que presentan dichas partículas, su cristalinidad y su alta magnetización de saturación.